en noviembre o diciembre del año 2019, poco antes que inicie la pandemia, ya las viviendas están demasiado valoradas. Ahora nosotros vamos a cambiar de tema porque la venta de las viviendas ha caído en referencia a años anteriores. En este primer trimestre, de enero a marzo, se han vendido menos de 5.000 inmuebles, ¿no? Y esto yo quiero preguntar si es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Esto se debe a los desastres naturales, a la convulsión social, a que la gente no se ha reactivado, la gente tiene miedo de que la inestabilidad simplemente no los deje emprender una propuesta a largo plazo, porque nadie se compra pues una casa de un momento a otro, un departamento, por más pequeño que sea, tienes que pagar cuotas. Entonces, para eso nosotros estamos enlazados con José Cieza, experto en temas inmobiliarios. Bienvenido, señor Cieza, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes también a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector inmobiliario? ¿Por qué este letargo? ¿Por qué no se venden las casas sociales, los departamentos, las viviendas como antes? Karina, bueno, el tema es muy sencillo. Luego de la pandemia vienen las consecuencias económicas no solamente para el consumidor de viviendas, sino también para el productor de aquellas, ¿no? Los ofertantes, los constructores que ya venían con un alto stock de viviendas sin vender. No es el tema de la pandemia. Ya en noviembre o diciembre del año 2019, poco antes que inicie la pandemia, ya las viviendas estaban demasiado valoradas, estaban sobrevaluadas, tenían un precio muy alto. Ya no había crédito hipotecario que pudiera soportar un cliente. Entonces se dio el tema de reducir el tamaño de las viviendas, en este caso departamentos, por ejemplo, ¿no? De 3 dormitorios a 2, pero el público no compra de 2. Construyeron los de 1 y luego vino la pandemia, ¿no? Entonces los constructores se quedaron con mucho stock, que no diría mucho, porque la demanda por vivienda anual es de 300.000 unidades inmobiliarias, y aquí en el Perú anualmente se producen solamente 40.000 a 50.000. Entonces uno dirá, pero si hay viviendas disponibles, ¿por qué no las compran? Es que, Karina, no calza la demanda con la oferta. Te lo pongo de manera muy doméstica. Si quieres adquirir una vivienda, como ha salido en las noticias, ¿no? Que ha crecido un poquito la adquisición de viviendas que van entre 120.300 soles a 464.200 soles. Pero esos precios de las viviendas no existen, Karina. Por ahí encontrarás, mira, el metro cuadrado de departamento está a 7.000 soles aproximadamente. Si tú quieres un depa mínimo de 60 metros cuadrados, estás hablando pues de 420.000 soles. ¿Cómo la quieres? Mira, con un 20% de inicial tienes que dar 84.000 soles. Y a un crédito de 20 años terminas pagando, ¿sabes cuánto? 3.493 soles mensuales en promedio. ¿Te imaginas, Karina, en una familia tener que pagar un ticket mensual de 3.493 soles por la vivienda, considerando que en el análisis de un crédito hipotecario se supone que la cuota de tu vivienda no debe pasar el 30% de tus ingresos? Estamos hablando pues de ingresos netos mínimo de 8.000 soles, 9.000 soles. Preguntémonos, ¿ese ingreso existe en la economía del Perú actualmente de manera formal? Creo que para un pequeño sector nada más. Entonces, no se ha masificado el tema del acceso a la vivienda, el tema del bono del buen pagador, el tema del techo propio. ¿Y por qué la vivienda está tan cara? ¿Por qué la vivienda cuesta tanto? ¿Por qué no es de acuerdo a nuestra economía? Es decir, ¿por qué se han disparado tanto los precios? Karina, yo soy tasador de inmuebles y cuando hago mis tasaciones en un departamento lo que menos cuesta es la construcción. Lo que cuesta es el terreno.
¿no? Entonces, para un constructor, para poder edificar, necesita terreno barato. No lo hay. Cuando un cliente paga por un departamento, la verdad es que está pagando por un sector de terreno, porque la construcción no es tan cara. Mi pregunta es, ¿por qué es tan cara la construcción? Karina, hace 20 años un departamento podía costar $35,000, unos 80 metros cuadrados. Ahora, tú vas al mismo lugar y han construido el frente y está a $160,000. Ya, ¿y por qué cuesta tan caro el terreno? ¿Porque no hay terrenos en Lima para construir? Yo le preguntaría al Estado peruano, que tiene tanto terreno disponible a través de bienes nacionales, por ejemplo, ¿no? Y que entre entidades estatales se afectan los terrenos para diversos proyectos que ellos tienen y que muchas veces en el tiempo no los cumplen. ¿Por qué no sueltan un poco de terrenos para poder subastar, para poder ofrecerlos a los productores de vivienda o la vivienda social? O sea, terreno hay, pero por ejemplo el Estado tiene un gran stock de terrenos que no utiliza. Y si los tiene afectados ahí, no cumplen los proyectos. Habría que preguntarle, por ejemplo, a bienes nacionales, porque el tema del Fondo Mi Vivienda con techo propio, el bono, no ha sido una solución en el tiempo. Además, Karina, el público se ha dado cuenta, después de pandemia, después de 20 años de créditos hipotecarios por viviendas de estreno, se dio cuenta que no necesita una vivienda de estreno. ¿Para qué va a pagar 25 años este tipo de cuotas con un departamento que lo puede conseguir de segundo uso, como se dice? Entonces, se ha ampliado un poco la oferta de las viviendas de segundo uso, que no está pues en la contabilidad, digamos, de los constructores. Entonces, si hay un tema de inflación de viviendas, del precio de la vivienda, no es por demanda. La gente no hace cola por comprar un departamento, así como la cola del pan. No. Ya viene por costos y por oferta, te ponen ese precio. Habría que revisar ello, de verdad, ¿eh? No debería costar tanto. Y bueno, expandir un poco la ciudad y hacer habilitaciones urbanas para que la gente pueda comprar terrenos y hacer pequeños proyectos. Además, Karina, te cuento, el sentir del público en general, el peruano es autoconstructor, te digo, ¿eh? Sí, claro. Es autoconstructor. Entonces, habría que implementar mecanismos que no se han dado en la autoconstrucción de la vivienda. Es decir, el público compra terrenos y puede autoconstruir y no engancharse con créditos hipotecarios tan caros. Pues, Karina, estamos ya alrededor de 10, 11%. Es insostenible. Y además también las viviendas sociales han bajado, ¿no? Es decir, la gente ha quedado en peor situación económica después de la pandemia y ahora tras cuernos palos, ¿no? Porque nos ha venido la pandemia, la situación de inestabilidad política, el tema de las lluvias, los desastres naturales, y este primer trimestre a la vivienda social no le ha ido bien. Exacto, Karina, tienes toda la razón. La inestabilidad política e inestabilidad económica genera una especie de mayor riesgo por parte del dinero que pueden traer los bancos al Perú. Ahora, para darle dinero al Perú, las entidades financieras la captan, pero a mayor tasa de interés, por el mayor riesgo. Entonces, estamos pagando consecuencias no solamente de pandemia que genera el desorden, sino también esa inestabilidad política. Nuestras autoridades políticas deberían enfocarse un poco más en los problemas domésticos, ¿no? Uno de ellos es la adquisición de la vivienda. Hace tiempo que no tenemos construcciones, por decir, en compañía del Estado para hacer los sorteos. Karina, hace muchos años transmitían en la tele los sorteos de las viviendas que construía el Estado peruano. Ahí tienen las torres de Limatambo, por ejemplo, ¿no? Todo el Perú se conectaba vía televisión, radio, ¿no? Para ver el sorteo de la vivienda, porque tú aportabas tu dinero mensual, ¿no? De la planilla, de tu pago aportabas para participar en los sorteos, se construían. Habían otras metodologías, ¿no? Ahora todo depende mucho de la banca, porque hasta el tema de la vivienda social también necesita una aprobación de crédito complementario, ¿no? Entonces, no hay mucha creatividad actualmente en las soluciones para un tema de vivienda, y si seguimos así, Karina, vamos a seguir viendo las colinas y nuestros cerros pintados de concreto y de cemento de manera desmedida, como lo estamos viendo actualmente, es decir, el crecimiento de la vivienda informal. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hemos estado con José Cieza, experto en temas inmobiliarios,
y es razonable lo que nos acaba de decir, porque si es que de parte de la inversión privada no hay la solución porque es inalcanzable, la gente va a seguir con la informalidad, así como la vemos en cada cerro de Lima. Ahí vamos a ver primero que hay viviendas de material que no es material noble, primero las chozas, después habrá unos cuantos ladrillos y después vemos las construcciones, la autoconstrucción, que hay muchísima, casas de 3 pisos en zonas que no están preparadas para tener 3 pisos. Después estamos pensando en el terremoto y que se nos viene encima, pues, o se hunden esas viviendas y que va a ser un efecto dominó porque se van a caer definitivamente, ¿no? Porque el suelo no está preparado, los cerros no están preparados, Lomo de Corvina se sabe que es una de las zonas más peligrosas de Lima y que van a ser más complicadas en un momento de una emergencia, pero ahí vemos que hay construcciones y construcciones en lo más alto del Lomo de Corvina en Villa El Salvador. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos esperando que pase para recién tomar las medidas correctivas.